Cuando uno camina por Castilla y León, esa Castilla que nos salían de los colegios de León, Zamora, Salamanca, Valladolid y Palencia, ese lugar donde lo primero que aparece cuando se va a un pueblecito muy chiquitito, que casi está perdido porque es Olmillo de Castro quien lo absorbió, y se ve una iglesia casi sin ningún tipo en carne viva, porque no lleva nada alrededor, que es la iglesia de San Marcos. Cuando uno nace en un pueblo como el tuyo, Marquís de Alba, ¿qué recuerdos tiene de aquel tiempo? Bueno, Carlos, dicen que la madurez es la infancia recuperada. Yo pasé allí los primeros años, los primeros juegos, los primeros pasos. El olor a pan recién hecho de la abuela, a hogaza, el berrear de los corderos, las esquilas de las vacas, la campana el sábado por la noche para celebrar la fiesta del domingo, la misa de los domingos, que era donde tu madre te ponía la camisa nueva, planchadita, sería vieja pero iba inmaculada. Recuerdas la infancia, recuerdas lo tuyo, recuerdas lo de cuando eras pequeño. Y como tenemos la virtud, los humanos, de que los recuerdos negativos los vamos dejando a un lado y recordamos lo positivo con añoranza, aunque eran momentos difíciles económicamente y de mucha lucha y sacrificio, siempre se acaba recordando con cariño, porque te reencuentras con los momentos inventados de la infancia. Siempre es bonito, se cargan pilas, se vuelve a los momentos de dignidad, de familia unida y de padres y abuelos, a esos campos que correteabas en esa escuela. Al salir de la escuela, me voy a correr, mamá, y todo el campo era tuyo. Si era tiempo de ranas, ranas, si era de coger cerezas o higos, de coger cerezas, o si era Navidad, alguna lumbre que hacíamos en la calle el día que hacías la matanza. Todo eso se vuelve un poco mágico con el tiempo, porque recuerdas lo bueno, Carlos. ¿Cómo se llamaba tu padre y tu madre? Porque siempre que se buscan después los antecedentes de un artista, siempre aparecen las cosas académicas, pero no la personal. O sea, uno no nace si no lo hacen nacer. Mi abuelo Lorenzo y mi abuela Laura, pero como era hija única y mi padre fue a vivir con ellos, con mis abuelos, pues es como si hubiera tenido dos madres, Paula y Teodoro, que eran mis abuelos, pero vivíamos en la misma casa y eran entrañables. Esta gente luchadora, que fíjate, mi abuela me dice, que no sabía leer, me dice la maestra que se te da bien estudiar, pues yo te pago la carrera, hijo. Fíjate qué frase más grande de una mujer que no sabe leer. ¿Cómo se vivía en ese entorno tan pequeño? Porque claro, aunque fue Alfonso II el que tuvo la suerte de elevar un poco la zona esta de León y de Zamora, era un pueblo, una pedanía muy pequeña. Sí, era muy pequeña, allí nos conocíamos todos. Y era como un entorno en el que tú tenías tu propia familia, pero a la vez todo el pueblo era una segunda familia. No teníamos televisor, no teníamos radio, pero éramos libres, salíamos a jugar a los campos. Si había un entierro, todas las personas del pueblo iban al entierro. Si había un nacimiento, los padrinos tiraban confites para todos los niños del pueblo. Es decir, que éramos una familia, tu familia, y una gran familia que era el pueblo, que todos nos conocíamos y que, bueno, si no conocías otra cosa, yo no conocí el mar hasta los 20 y tantos años, pues vivías feliz porque no te dabas cuenta de que existía o de que podía ser bonito o inmenso. Te lo imaginabas, pero como todo el mundo estaba como tú, pues la verdad es que eras feliz. Oye, ¿cómo se llamaba el cura de tu pueblo? Don Atilano. Jugaba muy bien al fútbol y en su casa vimos por primera vez la televisión, un partido en blanco y negro, donde invitó a todos los niños del pueblo. Yo nunca había visto televisión y la vi a los 9 años en casa de Don Atilano. Qué cosa más curiosa que la vida empieza en un pueblo, allí está el bautizo, está la comunión, y después uno vuela un poco más alto, ¿no? ¿Dónde te vas después de salir de Marquís de Alba? Pues mi padre, que aunque era un agricultor de tonto no tenía un pelo, estuve estudiando 2 años en el pueblo al lado con un maestro muy bueno, don Laureano, mi homenaje a él, porque murió hace poco, y estudiaba el hijo del veterinario. Y mi padre le dice al veterinario, don Justo, al año que viene, ¿dónde llevas a tu hijo?
Y le dice, yo a los jesuitas, que es el mejor colegio que hay en Zamora. Dice, pues ya está, y no podía ir el mío también. Usted me hace los papeles. Si hace falta le doy un cordero, o un pollo, lo que usted quiera, como se hacían las cosas entonces. Víctor Manuel en una canción habla de eso, de que su madre siempre, cuando tuvo una enfermedad y lo curó, después al médico del pueblo le había llevado un cordero. Así que de ahí salté a los jesuitas, era un gran colegio. Los jesuitas íbamos a clase al instituto, pero los jesuitas estaba muy organizado, era tipo residencia, y estuve 8 años. Estudié también primero en magisterio allí, y después ya di el salto a Salamanca, donde acabé magisterio y empecé medicina, en la Universidad de Salamanca. Y después ya vino la mili, que me tocó en el sur, y bueno, aquí me quedé. En la mili aprobé las oposiciones, y esta tierra me pareció magnífica. Mira, cuando venía en ese tren de tercera, de militar, con el pelo rapado al cero, y bajamos de Despeñaperros para abajo, era invierno, y en Castilla hace mucho frío. Cuando yo vi esos naranjos y esos campos con hojas, con frutos, esos olivos, y que no hacía frío, en Ovejo, en Córdoba, y eso que Ovejo está alto, que casi no hacía frío, yo dije, esto es gloria bendita, yo como pueda me quedo en el paraíso, para mí el paraíso es el sur, y lo he comprobado después durante 40 años. Esta tierra es gloria bendita, Carlos. Era el tiempo de Cerro Muriano y Ovejo, los dos puntos, y un tren que partía de allí y que nos llevaba a las ciudades del encuentro, ¿no? Era unos tiempos realmente grandiosos, pero a pesar de tus estudios, ¿cuándo tomas tu conciencia de la pintura? Empiezas a fotografiar el paisaje con los ojos, que es lo primero que hace el pintor incipiente. Empiezas a ver los claroscuros, sus campos, sus manchas, las texturas de los campos de Castilla, que son tan diversos y tan distintos, con sus tornasoles, ¿no? Los amaneceres, sus románicos, que es impresionante a lo largo no solamente de León, Zamora y Salamanca, en cualquier punto hay un románico extraordinario. Yo creo que se nace con la sensibilidad y se aprende la cocina. Es decir, yo siempre me había gustado dibujar, escribir, leía mucho, era un niño, me pasaba muchos ratos leyendo. Y naces con esa sensibilidad, con esas cualidades, y después, para mí el sur me abrió al mundo. Es como si este cosmos hubiera influido para abrirme, para decirme, oye, empieza a crear, tienes cualidades, estás ahí, empieza a jugar con los colores, con los pinceles. De hecho, yo creo que este cosmos del sur no es por casualidad, creo yo, que Velázquez, Murillo o Picasso sean del sur. Fíjate que hablo de los 3 grandes de la pintura española, además de Goya, como es natural, hasta Zurbarán se viene para acá. Este cosmos es diferente, este cosmos te abre. Fíjate en cualquier arte, en la literatura, de los 4 premios Nobel, 2 son andaluces, Juan Ramón Jiménez y Vicente Aleixandre. Podría haber sido Lorca, o Machado, o Bécquer, o Alberti, fíjate cuántos. Si hablamos del arte de la tauromaquia, si hablamos de la canción española, Rocío Jurado o Isabel Pantoja son andaluzas. El sur, este cosmos, te abre, te desarrolla. Hasta los bares aquí funcionan bien cuando tienen una terraza afuera. Están abiertos. Fíjate, el mayor teatro del mundo, como una vez te oí decir a ti, que tú que sabes tanto de esto, son las calles de Sevilla en Semana Santa. Pero es que después hay otro teatro profano totalmente diferente, que es la Feria de Abril. Y todo se desarrolla en la calle. Claro, antes hay muchas horas de trabajo. Grandes escenarios de Sevilla, son los grandes escenarios. Claro, es un gran teatro. Entonces aquí te abres al mundo. Estoy convencido de que el cosmos que nos rodea nos influye poderosamente y esta es tierra de abertura. De abertura, desde las terrazas de los bares hasta el gran teatro, hasta la Semana Santa o la feria o hasta cualquier persona individual. Aquí, si es que das un paso y te sale un artista, en el campo que sea en la gastronomía, sea en el periodismo, sea en la pintura, sea en la tauromaquia. Todo tiene... es un crisol de arte, ¿no? Donde aquí, y es una alquimia, ¿no? Porque aquí es el contraste de lo sencillo con lo complicado, lo barato con lo caro, lo dulce con lo amargo, todo es una forma extraña de convivir Sevilla, ¿no? Sevilla, tú fíjate que yo creo que de los mayores perfumes
raros del mundo es cuando se combina el azar con las defecaciones de los caballos, de los coches de caballos, en la misma barrio de Santa Cruz. O sea, ¿cómo puede haber una cosa que sea un excremento que unido al olor de la calle, al olor del sudor del caballo, al olor del azar, sale algo mágico, ¿no? Y dice uno, esto huele a Sevilla, ¿no? Son cosas raras. Huele a Sevilla. Es que fíjate, yo digo que aquí en Andalucía no se puede ser terrorista. Porque yo salgo al patio y cuando no me huele a azar, me huele a dama de noche. Y si no, a jazmín. Ahora mismo tengo jazmín y muy pronto ya está incipiente la dama de noche. Si es que salgo allí y se me llenan los pulmones, si es que necesito en ese momento ponerme a escribir. Ayer tarde no me quedó más remedio que salir al patio y ponerme a escribir sobre Sevilla. Vamos, si quieres ahora te lo leo, lo tengo en sucio, pero no me quedó más remedio. O sea, necesitaba sacar eso que sentía en el patio de mi casa con el jazmín y la dama de noche incipiente y la mezcla de esos olores. Sí, pues cógelo, porque ya que estamos aquí, como todo esto, además somos amigos de muchos años, esto no es una entrevista al uso, sino es conversaciones entre amigos, ¿no? Lo tengo en sucio. Dice, a veces el verso se acerca de improviso en el ángelus de esta tierra sevillana y se abre el corazón frente al aroma del azahar, frente a las palomas del alcázar, frente a la silueta de la giralda, frente al taconeo, a las palmas de algún tablao de Triana. A veces, Carmen, Inés, Faralaes por el puente lanza piropos al río y detiene la corriente cuando el eco de sus pasos, más que pasos, baratillo, abren la puerta grande a soleá y tanguillos. Esta Sevilla bendita, que el gran poder visitara, se quedó a vivir en ella por si el cachorro resucitara. Y a buena fe que lo hizo, para que Macarena y Trianera hasta el cielo lo llevaran. Bueno, ahí está la pincelada de un hombre de Castilla, pero cuando viene, después de esa pincelada que le das a Sevilla, tú cuando vienes a Sevilla buscas el cielo, lo más cerca del cielo, y te vas a un lugar también recóndito y pequeño como tu pueblo, que es Coca de la Piñera. Efectivamente, conserva ese aroma de pueblo donde la gente se conoce, donde son casas bajas, donde el vecino le pides, como tú sabes de eso mucho, porque conoces muy bien, eres un gran cronista de la historia de Sevilla, que es que le pide cebolla para el guiso de ese día a la vecina. O el pino, o el ajo. O el ajo, y es que te quedas con él ya charlando un rato y tomando un vino mientras el puchero... otro mundo, ese mundo de la dignidad, del encuentro, sin estrés. Es un lujo, ¿no?, vivir sin estrés ahora mismo, tú sabes. Yo que he tenido la suerte de ser amigo durante mucho tiempo de Lodelino Pino, nuestro pintor, que es el que estamos hablando, ¿verdad?, que usted rotuló abajo, ya su nombre, algunos los conocerán. Todo es una especie de forma de entender la vida, con un protocolo que te recoge en la puerta a él, te hace entrar en su casa. Hay un comedor espacioso, un corredor, y al fondo del todo una puertecita que se abre casi a los confines del cielo, porque allí es donde está la terraza grande, más de tierra que de adoquín vivo, y allí donde se hacen las comidillas, las cenas nocturnas, y después se ven los cuadros, esos cuadros que en la parte superior tienen una galería inmensa. Él tiene miles de cuadros vendidos, pero más de otros 600, 700 esperando también en la cuna del sueño, donde esas estanterías que estarán ahí hasta que Dios quiera, o el cliente oportuno venga, o el caprichoso que entienda de arte y diga, esto me gusta, porque claro, la pintura no hay que saber de pintura, me gusta o no me gusta. Efectivamente. Sí, la casa como punto de encuentro. Esta mañana todavía nació el comisario de la exposición de la Casa de la Provincia. Le dije, oye, ¿por dónde anda? Dice, estoy aquí en San Juan comprando una cortina. Le dije, pásate por casa. Y nos tiramos 2 horas. Cuando fue, dice, yo ya no como en casa, porque al calor de esa... Estuve hace poco en mi pueblo y traje queso y tal. Al calor de esa tapa de queso y de esa cerveza del sur, pues nos tiramos más de 1 hora hablando de arte. Él es doctor en arte y nos tiramos más de 1 hora. Esos son lujos increíbles que ahora, ya te digo, en este mundo que circula tan rápido que no tenemos tiempo para nada, se ha perdido el momento de la tertulia. Y parar el tiempo. Parar el tiempo.
Y bueno, tú tienes mucha suerte porque tú trabajas mucho, pero lo dedicas a lo que quieres, a esa gran afición tuya. Eso no, esto no es trabajo, esto es un placer. Así que cuando uno trabaja en lo que le gusta es el último día que trabaja, porque trabaja en lo que le gusta. Claro. Trabaja en lo que le gusta. Tú ahora mismo, yo que te sigo, y que hoy estás en la Casa de Valencia, que ayer estás con Prasaves, con el notario mayor de... Eres el cronista de Sevilla. Ahora mismo tú estás haciendo una labor increíble, culturalmente, atando diferentes cabos. Claro, tienes un bagaje de cultura, de que sabe de Triana o que sabe del barrio de Santa Cruz, o que sabe... Y entonces estás siendo un cronista de la Sevilla de estos tiempos. Yo creo que, lo digo muchas veces en las entrevistas, que hay tanta gente importante en Sevilla, sin titulaciones, sin ser académicos, pero que son auténticos maestros de la historia, que nos pueden dar lecciones en cualquier momento a mucha gente, que tienen que tener un testimonio vital, pero con su propia voz, no que quede una referencia escrita en internet, pues nació, murió, vivió y escribió. No, era un hombre con cualidades. Como internet nos garantiza muchísimos años estar allí, pues aunque nos vayamos de este mundo, nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros tataranietos, verán a su bisabuelo, pero lo verán como hablaba en plenitud, no coger a la gente ya cuando esté decrépita, cuando ya nos fallen las neuronas, o cuando el Alzheimer llegue en un momento inadecuado, sino me refiero a que hay gente que está todavía en la plenitud de su vida y con capacidad de conocimiento. Entonces, Pino, después de ese preámbulo que hemos hecho de la entrada en tu casa, vamos a empezar a hablar de arte. Tú eres un experto en arte, primero por dos cuestiones. Una, porque estudias mucho e investigas mucho, y otra por tu parte incipiente como alumno de medicina, que también lo que es la anatomía es algo también que queda también siempre para un pintor, y además es la asignatura pendiente, ¿no? Miguel Ángel, todo el mundo estaba ahí con la anatomía como parte principal. Rembrandt, ¿no? Pero también quizás, ¿no? Pero vamos a hablar primero de la pintura, vamos a irnos a Europa, ¿no? La pintura holandesa, por ejemplo, los grandes pintores holandeses, extraordinarios, ¿no? Los flamencos, bueno, es magnífico, ¿no? Los alemanes, y después ya nos vamos a los más conocidos, ¿no? Por ejemplo, Rembrandt, ¿no? ¿Qué te produce a ti Rembrandt? Hombre, Rembrandt es extraordinario. En los momentos en que Ámsterdam o Amberes eran el primer puerto de Europa, pues en torno al comercio, pues hay un mercado floreciente, y entonces se compra y se vende de todo, entre otras cosas pintura. Rembrandt tiene la suerte de en esos momentos estar ahí, y es un pintor magnífico. Es un hombre que se entregó a la pintura. Si vas a la National Gallery de Londres, por ejemplo, que tiene bastante obra, tiene unos retratos extraordinarios. Fíjate que es curioso, él se casó con Saskia, muere, la pintó muchas veces, después se casa de nuevo, y al final tanta afición tenía a la pintura que muere arruinado, porque dedica todo su tiempo a la pintura y a coleccionar cosas. Él tenía el vicio de coleccionar, y coleccionaba cosas que a lo mejor no le importaban mucho, porque él atravesó muy buenos momentos económicos cuando pintó la Ronda Nocturna, por ejemplo, pues al gremio de los pañeros. Él pasó buenos momentos económicos y después le vino peor las cosas cuando ya era mayor. Y entonces Rembrandt es un pintor extraordinario, con texturas, es un pintor muy psicológico, tiene 48 retratos de él, tiene algunos de gran formato como la Ronda Nocturna, que bueno, es el equivalente aquí a nuestro Velázquez. Vale. Y si hablamos de Italia, y nos vamos al maestro de maestros, Leonardo da Vinci, ¿no? Bueno, un hombre que sí que era un humanista, y además un hombre del Renacimiento, además precursor, ¿no? Porque hacía de todo, ¿no? Era inventor, estudiaba la medicina en su profundidad y la anatomía, miraba el cielo, hacía cábalas, hacía alquimia prácticamente con todo, y su pintura, ¿no? La pintura majestuosa. Efectivamente, él que pasó pocos ratos con su madre, porque sabemos que de pequeño su padre era notario y tuvo el hijo con su madre pertenecía a otra clase social, y entonces de alguna forma se lo quitó del medio y lo llevó a vivir con él. Y entonces Leonardo vivió un poco huérfano de madre en ese sentido, porque él tiene el siguiente hermano cuando él ya tiene más de 20 años, Leonardo. Entonces él salía mucho a jugar en el campo, y decía que de mayor que su gran libro era la naturaleza. Él inventaba continuamente, daba igual que fuera una noria, que se pusiera a dibujar una máquina de guerra, unas hojas de no sé qué. Hay una anécdota muy curiosa. Tenía tal curiosidad por las cosas
en este caso, como estamos hablando del campo de la medicina relacionada con la pintura, que vio a un hombre que tenía más de 100 años y que estaba a punto de morir y no tenía familia. Y entonces él se ofreció para cuando muriera esa persona pagarle todos los gastos de entierro como Dios manda. Pero claro, la intención de él era otra. Había visto morir a un niño joven y hizo una disección. Vio cómo estaban arterias, venas y demás. Y después quería comparar a ver ese hombre de más de 100 años, cuando muriera, ¿de qué podría morir? ¿Cuál sería la diferencia? De modo que efectivamente el hombre murió en un plazo muy corto de tiempo, hizo una disección y después lo enterró, como Dios manda. Bueno, pues comprobó que la diferencia que había era cómo estaban las arterias y las venas, sobre todo las arterias. Estaban endurecidas en el hombre anciano y tenían como unas láminas finísimas, muy pequeñas, casi no se veían a simple vista, que en realidad son las placas de ateroma, que equivale al colesterol y que está por dentro de las arterias. En definitiva, probablemente hiciera el primer diagnóstico de lo que es una arteriosclerosis. Y estamos hablando del Renacimiento, del siglo XV. O sea, era increíble. Leonardo tenía tal curiosidad. Y es curioso, se dice, se le echa en cara que dejaba mucha obra inacabada. Claro, porque cuando acababa la curiosidad por la obra, la dejaba. Estaba experimentando, por eso ha tenido tantos problemas la última cena, porque el estuco, el fresco, el yeso que aplicó, después tenía humedad, aplicó diferentes capas, y eso en 2 años se le vino abajo. Hasta dejó 2 retratos de inacabados de Isabel del Este, la persona que estaba con Lorenzo el Magnífico y demás. Cuando acababa la curiosidad, dejaba la obra. Ahora eso sí, tenía una curiosidad tan grande que se pasó la vida aprendiendo. Es increíble. Y decía que su gran libro era la naturaleza. Claro, él tenía una capacidad de síntesis y de observación fuera de serie, y a partir de ahí ya él veía y con lo que tenía elaboraba historia. Por ejemplo, en lo del helicóptero, dice, si yo atornillo hacia abajo y me cuesta menos trabajo que clavar, pues si yo atornillo el aire, subiría Sí. las primeras salas de un helicóptero. Sí, sí. O sea, es increíble. Era un tío que debía vivir ahora mismo, porque nos aportaría de cosas, fíjate, cuando él cogiera todos estos adelantos, todos estos medios técnicos, hiciera una argamasa, la pasara por el filtro del cerebro, saldría de todo por esa cabeza, ¿no? A mí me fascina, ¿no? O sea, a mí se me dicen, oye, ¿con quién te gustaría cenar? Digo, hombre, pues como hombre, con Jesús el Nazareno, con Leonardo da Vinci, con Miguel Ángel. Es que tiene que ser gente, con Teresa de Calcuta, con Gandhi, con Luther King. Tienen que ser gente increíble, Carlos. Están más allá del bien y del mal. Son hacedores de la humanidad en positivo. Oye, Miguel Ángel, cuando vas allí a Roma, ¿no? Y te metes y ves ese David, ¿no? Bueno, es increíble. Miguel Ángel es increíble. También tuvo problemas de niño porque su padre no lo dejaba pintar, le atizaba de vez en cuando, pero fíjate que cuando estaba esculpiendo el David, él dormía vestido al lado del David. Y hay documentación en el que días que alguna vez nevó en invierno, él seguía esculpiendo el David. O sea, es un tío increíble. Dicen que era muy frugal en la alimentación, muy austero, y que incluso si hubiera vivido hoy sería el artista más rico de su tiempo, porque por ejemplo por la Capilla Sixtina le apretó la tuerca a Julio II para que le diera un buen dinero. De modo que llevaba un control, pero era muy austero, muy frugal. Decía que su padre le había dicho que uno no debía lavarse. Fíjate qué barbaridad, pero por lo visto él a veces dormía vestido. Si después nos vamos a París, ¿no? Nos vamos al Museo del Louvre, allí uno se pierde en esas salas tan grandes, tanta maravilla. Es que sobrepasa los límites del conocimiento de un ser humano. O sea, se asombra uno, se extasia uno en el Louvre. Sí, en cualquier sala, fíjate que tiene mucha. Lo primero, como tú dices muy bien, se pierde uno. Y después tiene tanta calidad que cualquier sala sería suficiente para estar un día. Vamos, se me ocurre estar delante de la Gioconda y cuando vayan a cerrar, esconderme en los servicios para salir por la noche a ver si baja del cuadro y empieza a hablar conmigo y vamos de paseo por París y que por la mañana esté otra vez en el cuadro. Es que da hasta para una novela, ¿no?
Es increíble, ¿no? Porque además los franceses, empezando por Napoleón, que sabes que desde Sevilla, desde el convento de la Iglesia de los Venerables, se llevó algún Goya, por ejemplo, pues entonces los ingleses con el Partenón, los franceses en tiempo de Napoleón, se llevaban lo que podían de arte, de España, por ejemplo, se llevó muchísimas cosas. Entonces el Louvre es imponente, claro. Pintores de finales del siglo XIX, Gonzalo Bilbao, ¿no? Por ejemplo, uno de los grandes andaluces y sevillanos que hacen un tipo de pintura tipo Quinteros, ¿no? O sea, se va mucho a lo que es el faralae, se va mucho a lo que es el patio, se va a lo que es la forma de concebir una Andalucía que él ve, ¿no? Sí, ya se acercan a la modernidad. Date cuenta que algunos de ellos fueron becarios en Roma, estudiaron una temporada en Roma y entonces intentaban traer corrientes nuevas. Y de hecho, en la pintura de Gonzalo Bilbao, en la pincelada, en la composición, siendo genuinamente andaluz, porque hay que ver el cuadro de las cigarreras, es inmenso, pero ya traen la impronta de la modernidad, de lo que se está cociendo por Italia, por Francia. La pincelada es suelta, es más abierta, es más... Hombre, subyace el dibujo, tiene las cualidades del color, pero es una pintura mucho más suelta. Puede ser matérica, como el caso de Alfonso Grosso, puede ser más suelta, como en la última época de Gonzalo Bilbao, pero ya entramos en la modernidad. O sea, lo que estaba pasando en Italia y sobre todo en París, ellos intentan traerlo a esta Andalucía. Pasan un tiempo fuera y después se vienen. Si nos vamos ya al 18 y 17, Valdés Leal. Hombre, Valdés Leal es el contrapunto de Murillo. En esa época, de hecho, la sociedad sevillana estaba un poco dividida en ese sentido porque digamos que las capas más normales, más populares, pues eran partidarias de Murillo. Y después, en parte, la Iglesia, un poco más tétrica todavía en esos momentos, era partidaria de Valdés Leal. Fíjate el cuadro que tiene Valdés Leal en el convento de la Caridad, que es increíble, pero toca el problema de la muerte. Murillo saca la pintura a las calles. Date cuenta que la peste en Sevilla fue tremenda y que había muchos niños por las calles. Entonces esos le servían de modelo, esos niños pobres, en cualquier momento le servían de modelo. Al principio fue denostado Murillo, pero a mí Murillo me gusta mucho porque hoy podríamos considerar que esa pintura era una reivindicación social. Eran los refugiados de entonces, pero en las calles de tu ciudad. Entonces, cuando está Santa Isabel curando a los leprosos, es una forma de reivindicar. Es como un médico moderno de Médicos Sin Fronteras que está atendiendo a un refugiado en Alepo. De modo que para mí Murillo tuvo mucho mérito, es un icono. De eso ya después lo valoraron bien, pero estuvo ahí 100 años olvidado, coño, si se pasó la vida pintando y haciendo maravillas y reivindicando, porque tiene una carga social. A mí, curando a los tiñosos tiene una carga social. El que está en el Museo de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría. Otra cosa es que además pintar a las Inmaculadas, que además lo hizo como nadie, porque la Iglesia pagaba. Pero tenían su forma de reivindicar. Es el equivalente a los niños subnormales que pintaba Velázquez o a las pinturas negras de Goya, pero en una época anterior. O sea, el niño de Vallecas, Esopo de Velázquez puede equivaler a cualquier niño pobre comiendo melón o jugando a los dados. De hecho, por ejemplo, en Alemania están locos con algunos cuadros de Murillo, que en el Museo de Berlín. Niños jugando a los dados, por ejemplo, y están locos con nuestro Murillo. Es que en Andalucía hay tanto arte que a veces no le damos el valor que tienen artistas como Murillo, que es increíble. Está muy tranquilo ahí en su callecita, en la Puerta Carmona, de Bartolomé Esteban Murillo. Además, se bautizó en esa iglesia de San Esteban. Y Sevilla lo mismo tiene allí para que se pongan las palomas por la mañana y juegue con él, lo mismo que tiene a Martínez Montañé delante de Salvador, lo mismo que tiene montones de imágenes por la ciudad, ¿no? Yo qué sé, de Venancio, el Belmonte que tiene en Triana. Yo qué sé, aquí en Sevilla no solamente florece el arte, sino que el arte es parte del paisaje. Efectivamente, pero además en Sevilla capital, los que tú has dicho y mil más, la Glorieta de Bécquer, por ejemplo. Pero es que además dar dos pasos, y mira que La Pañoleta fue un barrio deprimido, bueno, pues allí hay una escultura, un conjunto taurino de Jaime Gil Arévalo extraordinario, en la Glorieta que hay en La Pañoleta. O sea, aquí das una patada y te sale una escultura magnífica. Te sale una escultura y en otros campos lo mismo, porque te sale un escritor, te sale un pregonero, vamos,
estoy acordando ahora mismo de Carlos Herrera, Sí, el sí. pregón que dio extraordinario, de auténtico escritor. Bueno, tú mismo, porque yo a ti cuando te escucho digo, coño, ¿cuándo va a hacer el pregón de Sevilla, Carlos Valera? Yo lo hago todos los días conversando con mis amigos. Hay una estatua que me encanta, que es de Collado y Valera, que concretamente la que está en lo que es delante del Alcázar, ¿no? Que es la Inmaculada. Eso fue de un escultor sevillano, ¿eh? Que muchas veces le damos tanta importancia, se llama Collado y Valera. O sea, y era un hombre que lo hizo para aquí, para nuestra ciudad, ¿no? Después tenemos esa fuente de la Inmaculada también, que es delante del Palacio Arzobispal, ¿no? De la Virgen de los Reyes. Tenemos ese convento de blanca fachada de la Encarnación, que tenemos allí en la misma escrita, de las monjas salen una vez y repican las campanas de las octavas de la Inmaculada, y el Corpus Christi se asoman a las altas azoteas para ver todavía la cara de esa niña virgen preciosa, tan chiquitita, fernandina como es la Virgen de los Reyes, ¿no? Es la Sevilla que deja los claustros enormes de los ábsides de la catedral de nuestra ciudad, donde esta Magnus Hispalense abre en un determinado lo que son esas grandes cancelas para dejar pasar el amor de Sevilla y quitarle la barrera esa que impide el sacramento con el pueblo, ¿no? Son muchas cosas que a uno le gusta deambular por Sevilla. Pero seguimos con la pintura, porque hoy es una lección de arte y sobre todo Pino nos va a acercar a la gente cómo debemos de ver un poco ver la pintura. Muchas veces no somos expertos, nadie somos expertos en nada, somos gente curiosa que más o menos sabemos algunas cositas, pero después saber mucho de algo es casi monotema, ¿no? Hay que estar dedicado a eso, por lo demás son retazos. Yo siempre que digo, bueno, hablando de Sevilla, efectivamente, como tú dices, cualquier rincón, la fuente de Hernán Ruiz delante de la Giralda, la placita de Santa María la Blanca, hasta las monjas cuando te pasan el dulce, es que es arte en estado puro. En cuanto a la pintura, yo siempre digo que las cosas se vean con el corazón. He tenido una nieta hace un mes y hablando con mi hijo le digo, mira, cuando no sepas cómo aconsejarla, aconséjale con el corazón, que acertarás y si no aciertas, así todo te lo acabará agradeciendo. Pues la pintura hay que verla con el corazón. Yo digo que mis cuadros los acaba el espectador. Hombre, está bien si además tienes conocimientos, porque comparativamente puedes valorar si tiene más perspectiva o menos, más fondo o menos, más textura o menos, más plasticidad o menos, más color o menos. Entonces, si tienes muchos conocimientos, pues es verdad que tienes un bagaje en el que puedes asociar a otros cuadros, a otras obras, y comparativamente ser más selectivo. Pero por otro lado, yo digo que se vea con el corazón, que es lo que a ti te inspire, que los cuadros míos no los acabo, porque los acaba el espectador si le inspiran cosas. Cuando yo pinto una maternidad, es tan grande la maternidad que solo me acerco a ella. Hago lo que puedo pintándola y después la madre que vea ese cuadro seguramente ve cómo ella acariciaba a su propio hijo. Cuando pinto un paisaje de Sevilla, pues lo acaba el sevillano, porque para él esa fuente de las Palomas o ese parque de María Luisa puede significar haber ido a jugar de pequeño con su padre. Entonces tiene un mensaje subliminal guardado en su consciente, en su alma, en su corazón, que trasciende al cuadro y acaba ese cuadro con lo que él siente. Así que para mí la pintura está bien tener conocimientos, pero no es incompatible con lo mejor, mirarla con el corazón, y para cada uno significa una cosa. De hecho, dice mi hija, para los gustos se inventaron los colores. Papá, efectivamente, a uno le gusta el abstracto de Kandinsky y a otro le gustan las texturas de Rembrandt, que decíamos antes, o de Van Gogh, o sea, con el corazón. Un pintor llega un momento en que coge su maleta con sus cuadros y se va a otro país para decir, yo voy a llevar mi pintura traspasando las fronteras españolas. ¿Y a dónde llega tu pintura? Bueno, a mí me ocurrió en el primer viaje que hice a París con Inés, mi compañera, pues llevaba varias maletas, pero claro, los lienzos y los óleos y eso pesaban mucho en el aeropuerto, lo eché para atrás, pero llevé papel, mucho papel, lápices, rotuladores, plumilla, etcétera, carboncillo. Y te sitúas en otro mundo, ¿no? Yo el primer día que me fui al lado del Sena, que dice Inés, voy a ver tiendas, y me fui al lado del Sena con mi carboncillo y mi caballete. Qué espectáculo, qué espectáculo. Fue un mundo. El primer día hasta sentí vergüenza, pero al segundo día me sentí tan ancho, como uno de allí. París es acogedor, se acercaba algún turista a verme
Yo estaba en proceso de hacer carboncillos y acuarela, por ejemplo, hice Notre Dame, del puente de Alejandro III, con la Torre de Eiffel de fondo. Otros días subimos al Sacré-Cœur, arriba, al Sagrado Corazón, donde había otros pintores. Y yo aprovechaba cualquier esquina. Mira, el gateto que viene de Marquís de Pueblo y está en París pintando, no lo hice de joven como Picasso, oye, pues coño, pues lo hago después cuando puedo. Y la verdad que fue muy interesante. Y traje bastantes plumillas. Y uno que coge la plumilla, que coge también carboncillo, es un magnífico pintor de finales del 19, Pierre Lautrec. Ah, claro. Toulouse-Lautrec es magnífico. Además revoluciona la pintura. Toulouse-Lautrec cambia los carteles. Pinta mucho sobre papel y sobre cartón. Y en un bar. Esa era su segunda familia. Él estaba bastante traumatizado porque su padre era de gran abolengo, no sé si era conde o duque o algo de eso. Él se cae del caballo, otros dicen que fue una enfermedad degenerativa, se le quedan las piernas muy cortas, está un poco contrahecho, y entonces su padre un poco pasa de él. Y entonces dice, mira, me voy, aquí estoy, me voy a París. Y claro, él empieza a acercarse a ese mundo nocturno de París, donde hay las cabareteras, las que bailan el cancán, los bares, la parafernalia, la movida, la bohemia, y es su segunda familia. De hecho, él incluso se enamora de una prostituta que él lo pasa muy mal, porque ella no le hace caso, pero después, curiosamente, hay una mujer de alta cuna de París, una aristócrata, que se enamora de él, pero él en ese momento ya no creía en el amor. De modo que en ese sentido él sustituía con los pinceles y con su segunda familia, que era la gente del bar y tal, pues él, por ejemplo, no pagaba en el bar, él le hacía los carteles y a cambio bebía absenta a todas horas. Claro, acabó por un tiempo alcoholizado, acabó ese pueblo, claro, pero fue un hombre que vivió su vida, el tiempo que la vivió a tope, o sea, hizo un mundo a su medida, creo yo. Pintores españoles, actuales, Antonio López, por ejemplo. Hombre, es un gran pintor, no cabe la menor duda. Es un hombre parsimonioso, muy lento, que cuida mucho los detalles. Es curioso que su primer profesor fuera su tío, que no había hecho Bellas Artes. Su tío fue el que dio los primeros pasos porque también era pintor y fue el que lo enganchó. Es curioso, me ha contado una anécdota Antonio López, que no sé si era verdad. Dicen que cuando estudiaba maestría industrial, que era lo de entonces, que es la FP de hoy, que él a la hora de comer se iba al Museo del Prado y llevaba un bocadillo y lo comía medio a escondida, porque no era, y le decían el cateto. Pero fíjate a lo que ha llegado, ¿no? Antonio López, ahora mismo es como un icono. Estuvo un tiempo relegado, en esa época de abstractos de Tapies y compañía. Él estaba ahí junto con su mujer, María, con Isabel Quintanilla, estaban ahí con el escultor Hernández, estaban un poco ahí como si fueran, cuando estaba de moda lo abstracto, pues aquí era un poco el apestado, pero amigo, llegó el hiperrealismo a Estados Unidos, Nueva York manda, él empezó a destaparse y ahora mismo probablemente sea de los vivos el más cotizado. Yo he visto en Arco, he visto cuadros de Antonio López y desde luego era el más cotizado, con una vista de Madrid. Otro pintor, además, muy querido en Sevilla, tuvo que luchar con malos tiempos, pero al final triunfó, Meireles. Ah, Meireles es un gran pintor. Sí. Creo que no fue justa. No, Sevilla no fue justa con él, ¿no? No. Hay un Cristo de Meireles excepcional. Porque él tocó muchos temas, tocó el abstracto, tocó muchos tipos de pintura, ¿no? Además experimentaba con muchas cosas, esas caras desfiguradas, esas narices gordas, y de pronto era capaz de hacer cosas mágicas también. Porque era un gran artista, efectivamente. Si no se hubiera encasillado y hubiera sido un pintor, pues, o provinciano, que pinta porque le paguen. No, Meireles era otra cosa. Meireles, además, los temas de Semana Santa o los temas de toro, de tauromaquia, lo hacía como nadie. Es que ese es el auténtico bohemio sevillano. Fíjate que Resendi, cuando estuvo en Alcalá, que murió también sin dinero, medio alcoholizado, pintó hasta la pared de la escalera de su casa y el salón de abajo lo tenía lleno de pintura a medio hacer. Y mira que tuvo éxito en Madrid, que podía haberse quedado allí en plan bonito, con sus protegidos que le pagaban caro y tal, y se vino a su Sevilla, en la taberna de la esquina, beber ese vaso de vino o esa cerveza y charlar con sus amigos. Es el gran artista sevillano, un Meireles, un Resendi, incomprendido y que murieron de mala manera. No se ha sido justo con ellos. ¿Y José Broso?
Alfonso Grosso es otra cosa, es un hombre, ya es el académico, más organizado, que tiene su público, en este caso los temas religiosos. Es curioso, a mí el Alfonso Grosso, los blancos de Alfonso Grosso y las texturas me gustan mucho, y toca como nadie el tema de los conventos sevillanos, dándole modernidad en la pincelada. Pinta a una monja impresionista, pinta un encalao blanco de Sevilla. Él conocía los interiores de conventos de Sevilla, los pinta como nadie. Sí, hay unas tablas muy bonitas de él, esas tablas cuadriculadas donde se ve el suelo del convento, ¿no? Y la monja casi alada, ¿no? Con las texturas blancas que tú dices. Es increíble, es que en eso Sevilla, bueno, como en miles de cosas, es tan rica. Fíjate hasta lo que hacen las monjas por Semana Santa. Tiene como un cariño especial, tiene un sabor. Es que yo creo que esas almendras o esa harina salida de esas manos, mientras a lo mejor hasta rezan o cantan. Y a través del torno, que lo hace más misterioso todavía. Claro, es increíble, ¿no? Pero en eso Sevilla yo creo que es buena, porque entiende eso. Fíjate en las colas que se forman en Semana Santa para comprar ese tipo de pasteles a las monjas, ¿eh? Los sevillanos ahí yo creo que sí valoran, ya se están a tope esa temporada, ¿no? Hay tiempo para hablar de todo y hoy nos está introduciendo Laudelino Pino a la pintura, hablando un poco de todo. No se trata de una entrevista publicitaria donde vamos a poner sus cosas, no, eso ya lo haremos más adelante porque hay dos exposiciones pendientes, ¿no? Una en el Ilustre y Real Colegio de Médicos de Sevilla. Efectivamente, a mediados de noviembre haremos una exposición en el Real Colegio de Médicos de Sevilla y después otra que se va a hacer en el mismo barrio de Santa Cruz. En el mismo barrio de Sagrú, sí, en el Hotel Togo, en una cadena de hoteles y eso, al lado de la Casa Provincia donde hice la última, en la Diputación. Ahí tenemos tiempo de ver la pintura de Laudelino y sobre todo vamos a hablar un poco de los pasos que has dado y cómo has evolucionado desde una pintura impresionista. Y lo curioso es que yo en la última exposición no entendía cómo tenido tú esas cualidades del retrato, que es mágico y además muy complicado eso, o sentir el tono, o eso siempre se desfigura, o sea, no sale nunca lo que uno quiere, lo que uno mira es una cosa y lo que quiere es otra, ¿no? Y cuando yo veo ahí con tu modelo, con Inés, ¿no? Tu compañera, y cuando veo esa butaca donde eres capaz de hacerla levitar del suelo para que se desconecte un poco del mundo y se vaya un poco con los brazos del niño hacia los cielos, ¿no? ¿Cómo entras tú en eso casi misticismo, ¿no? Mira, dicen que el mejor paisaje es la figura humana, el rostro humano, y que además en una cara se reflejan todas las vivencias de esa persona, en sus arrugas, su lucha, su cariño, su ternura, su dulzura, en las maternidades. Yo, como soy autodidacta, tengo un inconveniente y una ventaja. El inconveniente es que para descubrir las perspectivas hace años pues tenía que buscarme la vida y tardaba más tiempo que si te lo dicen en Bellas Artes. Pero la ventaja es que eres un espíritu mucho más libre. Y entonces yo pintaba lo que quería. Yo no me imagino a Picasso pintando cubismo 92 años que vivió. Entonces él cambiaba, tuvo azul, rosa, cubismo, época neoclásica. Entonces yo he tocado diferentes palos y efectivamente, como tú dices, lo más increíble es la figura humana, ¿no? Unos ojos dicen todo o no dicen nada y además son únicos. Hay millones de ojos en el mundo. Los tuyos son diferentes a cualquier otro. Tu nariz es diferente a cualquier otro. Pero además el buen retrato es lo que hay detrás de los ojos. Picasso conoció a Gertrude Stein y Leo Stein, que eran americanos ricos en París. A él no le habían comprado ningún cuadro para Estados Unidos y él tenía mucho interés en que le compraran cuadros y abrirse a ese mercado. Entonces Gertrude Stein, que era escritora, le encargó un retrato a Picasso. Picasso quería hacerlo muy bien, pero estuvo 6 meses para pintar el cuadro y no le acaba de salir, no quedaba contento, de modo que un buen día, en una tarde, coge Picasso y pinta el cuadro. Y le dice, Gertrude, ahora a parecerse al retrato. Es decir, había casi llegado al alma del personaje. Entonces, un buen retrato va más allá de una fotografía si es capaz de pintar el alma. La apariencia cambia, pero tu carácter, tu bondad, se te ve en cada poro de tu piel. Eso seguro que hasta de pequeño le dejabas los juegos a todos tus amigos, porque la bondad se nota en la mirada. O sea, tú tienes la mirada que tiene, y se ve que es una mirada de bondad, una mirada que refleja todo.
Y claro, en una maternidad ya te puedes imaginar, refleja todo. Hay, dentro de la galería, que ya iremos a ver de nuevo, una que me impacta, que es, además, en este caso, el modelo es tu hijo, porque parece que la mano está fuera de la perspectiva, tiene una mano enormemente grande, que es el primer plano, y llega hasta el último plano, digamos, en 3 dimensiones, hasta llegar al otro lado de la cruz, porque es un Cristo agonizante, pero a la vez con vida, a la vez con sueño, a la vez no quiere morir y a la vez, bueno, está un poco mirando a la humanidad, ¿no? Y cómo se te da a ti como eso de decir, voy a hacer este cuadro y además sacar esa mano, porque a partir de ahí es donde crece el cuadro, ¿no? Efectivamente, es un escorzo, la verdad es que bastante conseguido. Yo más de una noche me he dormido y se me cae el libro de las manos cuando me quedo dormido, con láminas y libros sobre Miguel Ángel, sobre la Sistina, sobre la escultura. Él hacía unos escorzos y unos dibujos increíbles. Entonces yo de alguna forma quería un poco emular esos escorzos increíbles en la que un Cristo en el momento de la cruz o en el momento último de decir déjalos que no saben lo que hacen, intentar acercarme a la figura de Jesús el Nazareno a través del arte en este caso, independientemente de que se sea más creyente o no, allá cada uno que haga lo que quiera, pero yo lo que presento es un trabajo artístico y es un escorzo en el que intento acercarme solo, quedó a años luz, acercarme a lo que hacía Miguel Ángel con sus dibujos, o hizo en la Capilla Sistina. Yo soy tan un ferviente admirador de ese hombre que dibujaba como nadie, o sea, él te hacía una plumilla, te hacía un escorzo, y bueno, dominaba. También estuvieron a punto de meterlo en la cárcel, porque él cogió cadáveres y hacía disecciones para conocer no el cuerpo humano claro. por dentro, no autorizadas, que en aquel momento no estaban autorizadas. Lo que pasa se profanaban las tumbas. Efectivamente, lo que pasa es que él hilaba muy fino, porque era amigo de Julio II, que era el Papa, eso significaba poder, y se lo permitía en medio de escondidilla. Pero en ese momento eso no estaba prohibido totalmente, de modo que podían acusarlo de cualquier cosa, meter en una cárcel. Oye, otro área de la que tú tocas reivindicativa es la presentación que hiciste de 11 pinturas, ¿no? Dedicado precisamente a exponer al mundo lo que son las pateras, lo que son los exiliados, lo que son los mendigos del siglo XXI, lo que es África, y hace una exposición, ¿no? Y con una crítica excelente. Sí, la verdad es que gustó mucho. La hice en la Lóndiga de Zamora, en la sala de la Diputación y en la biblioteca de Camas. Mira, Carlos, hay una frase que dice: a cada época su arte y al arte su libertad. Vivimos tiempos difíciles y el artista es hijo de su tiempo. De modo que tiene una dimensión social. De modo que yo no puedo comer tranquilo viendo que en la televisión están bombardeando Alepo o hay niños que se mueren de hambre. De modo que a mí me importa mucho los asuntos sociales y el instrumento que yo utilizo para denunciar esas injusticias es a través de la pintura. De modo que he hecho una serie sobre África, sobre pateras, sobre niños hambrientos. Hay un cuadro de una madre que tiene al marido al lado que acaba de morir y al niño en brazos que le pide el pecho. Ese contraste entre vida y muerte, entre opulencia que tenemos aquí y miseria que tienen allí. Es increíble. Por eso cuando tú me dijiste, mira Pino, voy a ayudar al banco de alimentos. Yo si tuviera que definirte ahora con una palabra te diría benefactor, Carlos. Me dijiste, mira, oye... Yo quiero algo para ellos. Te dije, yo quiero algo para ellos, quiero capitalidad para mí. Quiero algo para el banco de alimentos, para sacar un dinero, para que se compre comida para esta gente. Yo no me podía negar, hombre, ni menos pidiéndomelo tú, que sé que nunca pides para ti. Entonces no podemos abstraernos de decir, oye, vivimos en un mundo de rositas y el resto que se arregle como pueda. No, hay que estar ahí. De hecho, me gustaría ir a África unos meses, de alguna forma, no sé si podría ayudar, no sé eso cómo se haría, si a través de consulados. Yo aprovecharía para ayudar y para traer cientos de imágenes y a partir de la denuncia social hacer pensar a la gente, un poco intentar remover conciencias. Es el instrumento que yo tengo, la pintura, para remover las conciencias sobre la injusticia social y lo que está ocurriendo, que vemos todos los días en los telediarios. Bueno, porque sepan ustedes que esto es 50 minutos que han pasado ya del prólogo
de lo que va a ser un poco conocer la pintura de la mano de Lodino Pino, no solamente la suya, que ya es importante, sino la de muchos compañeros con los que él cohabita dentro de las salas de exposiciones, gente que son también interesantes y gente que de su mano también las traeremos algún día que otro, ¿no? Porque es un hombre también generoso, no tiene ningún problema en compartir todo lo que sea arte con los demás. Y ya como punto y final, a la primera entrevista, que ya haremos más, hablar, me recuerdo aquel cuadro que lo hiciste tan humano, que lo hiciste con sangre tuya. Sí, eso fue un homenaje. Hace unos años intentaron saltar la verja de Ceuta muchos subsaharianos de golpe, y algunos murieron en el intento. Y mira qué casualidad que me dijeron, cayeron en mi mano unas zapatillas, uno de ellos de lo que saltó la verja, que lo vi con las zapatillas muy viejas. Y le dije, oye, y me dijo, me pidió unas monedas. Y le dije, mira, ¿te importa que hagamos una cosa? Te doy las monedas y si te parece, yo te compro unos botines, vamos a una tienda y me das los tuyos. Él encantado. Después compartimos una cerveza y un bocadillo. Y esos son los que yo utilicé para hacer un cuadro en el que hay alambre de espino, hay las rejas, y emulando esa especie de salto para impresionar a la gente, para que tomaran conciencia. Aquí en Antares, en una exposición, un amigo mío, Rafa Varo, me sacó sangre y acabé el cuadro con sangre, que era el que caía en las rejas y en las escaleras y junto a las zapatillas de los que saltaron la verja. Y es curioso, la gente reacciona muy bien frente a ese cuadro. Hace pensar, y después que se paran, de momento lo impacta, y después se paran, empiezan a pensar y a hacerse preguntas. Y a veces me las trasladan a mí también, esas preguntas.